¿El pueblo? Qué preciosa alabanza, hermano. Así es cuando venimos con todo el deseo de adorar a nuestro Dios, hermano. Muy bien, luego de haber disfrutado y deleitarnos con unas preciosas alabanzas, ahora nos vamos a deleitar en la palabra del Señor. Por eso inmediatamente invito al pueblo a abrir sus Biblias en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22. Segunda de Reyes, capítulo 22. Bien, amados hermanos, yo voy a dar inicio al primer verso y ustedes le dan inicio al segundo verso, amados hermanos. Bien. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gérida, hija de Adaía de Boscat. Ustedes. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías, envió al rey Asafán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo, ustedes. Ve al sumo sacerdote Hilcías, y dile que recoja el dinero que ha traído a la casa de Jehová, que ha recogido del pueblo de los guardianes de la puerta. Y que lo pongan en manos de los que hacen la obra que tiene a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. A los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería, para reparar la casa. Y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley de la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hilcán, hijo de Safán, a Abor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que se nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías, Hilcán, Abor, Safán y Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salam, hijo de Armas, guardia de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre lo que en él mora todo el mal de que habla este libro y que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis
corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová. Cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Hasta allí la lectura, amados hermanos. Siéntase cómodo. Apaguen sus celulares, no conversen. Bien, amados hermanos, el día de hoy, haciendo ya referencia a lo que se predicó el domingo pasado, que fue un gobierno verdaderamente de terror llevado por Manasés y por Amón su hijo. Ahora vamos a hablar sobre el reinado del hijo de Amón, y el título de este mensaje se llama Josías, un rey bajo el agrado de Dios. Josías, un rey bajo el agrado de Dios. Ese es el título que le hemos puesto al mensaje del día de hoy. Bien, vemos ahora algo verdaderamente opuesto a lo que hablamos la semana pasada, hermano. Habíamos mencionado el día domingo anterior que verdaderamente nosotros no podemos esperar que nuestros hijos sean lo que nosotros como padres somos. Casi en la mayor parte de los casos ocurre esto, que el padre anhela que su hijo sea lo que él es. Pero generalmente ocurre que los hijos siempre, en su gran mayoría, van a hacer lo contrario a lo que los padres son. Y hoy se repite otro ejemplo. Me imagino yo, porque no lo dice literalmente en la Biblia, que Amón ha de haber tenido el deseo que su hijo siga sus mismos pasos. Pero nos damos cuenta que Josías empieza su reinado y culmina el mismo verdaderamente en una forma totalmente diferente a todos los gobernantes que le antecedieron a él. O sea, 100%, podríamos decir 100% al agrado de Dios, hermano. Dice la historia bíblica que ningún gobernante ni de Israel ni de Judá había gobernado como este hombre. Oiga, bajo la dirección de Dios, hermano, obedeciendo el mandato de Dios, hermano. Un rey, que generalmente los reyes cuando llegan a esa posición, oiga, el ego se crece. Ya ellos no aceptan consejo de nadie. Pero este hombre parece que ha de haber tenido muy buena enseñanza, hermano, de algún tutor, de alguien que verdaderamente lo dirigió, hermano. Porque este hombre 100% su corazón lo volcó a la voluntad de Dios, hermano. Qué impresionante, hermano, este es maravilloso. Bien. Dice la Biblia que en este relato, en su primer versículo, que cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Y el nombre de su madre fue Gédira, hija de Adaía de Boscat. Bien. Esta es una de las cosas más sorprendentes del libro de Reyes, hermanos, y de la Biblia. Es la primera vez que veo que un gobernante de un pueblo, oiga, reine bajo la autoridad y la dirección de Dios. Vemos que el relato de sus antecesores, tanto su abuelo como su padre,
gobernaron con absoluta maldad, desobediencia contra Dios, hermano. Por eso, amados hermanos, es de darnos cuenta que Josías, al ser familiar directo de Amón y de su abuelo, oigan, no adoptó estas costumbres. Aquí vemos, y tiro al piso una teoría de alguien que un día me dijo que Dios verdaderamente pone el querer como el hacer. No, hermano. Porque si fuese así, Dios es amor y Dios no va a querer que nadie se pierda. Miren que las Escrituras dicen que nadie quiere que Él se pierda. Pero entonces la palabra también a la vez dice que muchos se perderán. ¿Por qué? Porque es libre decisión de cada quien escoger lo que tiene o quiere hacer, hermano. Muchos, y la gran mayoría de los que estamos aquí, por no decir también todos, estamos aquí por libre decisión, hermano. Alguien que me levante la mano y diga que yo lo he puesto obligado en este lugar. No, mi hermano. Porque el día que alguien esté obligado aquí, no sirve de nada. Dios no quiere llevarse a un pueblo obligado. Dios quiere llevarse a un pueblo que lo esté esperando, que lo esté amando libre y voluntariamente, hermano. Entonces, amado hermano, esto rompe mucho la lógica de mucha gente, lógica errada, por cierto, de que el hombre verdaderamente Dios le pone el querer como el hacer. No es que no lo puede hacer, Dios lo puede hacer. Pero dejaríamos de ser esa creación perfecta que tenemos voluntad propia para decidir sobre lo que queremos hacer. Y este es el caso del joven Osías. Un joven que aparentemente, aunque no lo dice, fue bien instruido por alguien o algunas personas, hermanos. Pero ¿qué es lo importante para que el hijo de dos personajes perversos verdaderamente hicieran lo contrario a su padre y a sus abuelos? ¿Qué cree que pudo haber sido? Que él verdaderamente sintió el llamado de Dios. Sí, hermano. Aquí viene el punto clave. Dios, aún siendo niños, Dios nos llama y nosotros, de alguna manera que nosotros no podemos comprender, escuchamos ese llamado de Dios. Por eso yo veo que este joven, a temprana edad, él se interesó por obedecer a Dios, hermano. Por eso, amados hermanos, este joven vemos que es levantado por Dios con algún propósito. Con el propósito de tirar abajo todo lo que los siervos de Satanás hicieron, hermano. En este caso, Manasés y Amón. Por eso, amados hermanos, miren lo que dice el verso 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo ¿en qué? En todo el camino de David su padre, sin apartarse ¿a dónde? Ni a derecha ni a izquierda. O sea, ¿qué cree que es esto, hermano? Es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hacía 100% la voluntad de ¿quién? De su padre, que es el que está arriba en los cielos. Trasladando un poco esto a la iglesia, es lo que el Señor pretende también hoy que hagamos conciencia, hermano. Que no hagamos las cosas a nuestra manera de pensar. Muchos ya hemos pasado grandes experiencias por hacer las cosas a nuestra manera de pensar. Hemos metido, perdón la expresión, dijo uno, la pata bien metida por hacer lo que a mí me parece. Y cuando ya estamos en graves problemas, ahora sí queremos que nos ayuden. No puede ser. Este joven, ¿sabe por qué prosperó? Porque hizo algo importante. Primero, escuchó. Es que la fe viene por el oír, hermano. Cuando nosotros inclinamos nuestro oído atentamente a los consejos de nuestro Dios, oiga, gran bendición llega a nuestra vida. Este joven, a pesar de que la decisión
decisión de verdaderamente erradicar lo que su padre como su abuelo hicieron le iba a traer grandes dificultades, hermano. No es que la cosa iba a estar fácil para él, le iba a representar que mucha gente se oponga contra él, porque habían quedado personas dentro del pueblo de Judá que seguían fielmente a Amón, su padre, y a Manasés, su abuelo. Muchos todavía amaban el hacer prácticas verdaderamente demoníacas. Y hermano, trasladando a la iglesia, eso puede estar ocurriendo también aquí, hermano. De repente yo tome alguna decisión para ser mejor, de acuerdo a la voluntad de Dios, y resulta que a algunos hermanos no les vaya a gustar, se vayan a enfadar contra mí. Pero hermano, Dios, ahora sí me doy cuenta que Dios no quiere que yo me sujete a la voluntad de los hombres. Y eso es lo que hizo verdaderamente Josías. Él no se sujetó a la voluntad de ningún hombre, él se sujetó a la voluntad de Dios, hermano. Y es lo que yo también debo de hacer en esta obra, hermano. Aunque eso cause el enojo de mi gran mayoría de cierto, hermano. Pero primero prima la voluntad de mi Dios. Por eso, amados hermanos, dice la palabra de Dios que debemos de sujetarnos a toda autoridad, aunque no me guste, hermano. Cuidado con los hermanos que nos gusta hacer lo que a mí me parece. Eso no habla bien de usted y peor aún va a gozar del agrado de Dios, hermano. Este hombre comenzó a crecer con bases sólidas en obediencia a la palabra de Dios. Esto es importante, hermano. Cuando nosotros desde nuestros inicios en el cristianismo, hermano, estamos sujetos primero a la palabra de Dios, a lo que Dios enseña, hermano, estamos solidificando nuestra estructura de crecimiento espiritual, hermano. Estamos comenzando ya verdaderamente a poner en nuestra vida bases sólidas, como cuando usted construye una casa. Muchos queremos construir una casa abaratando demasiado los costos con tal de hacer una estructura tan débil por abaratar el costo. Pero cuando yo escucho el buen consejo, si el arquitecto dice no le ponga bases baratas, gástese un poquito más, pero esas bases que usted va a poner le va a durar que su casa dure más tiempo. Incluso si hay un sismo fuerte, por lo menos resista más. Cuando yo escucho que me falta dinero, invierto. Y así es con la palabra de Dios. Cuando escucho la palabra de Dios, cuando escucho el consejo de Dios de parte de su siervo, hermano, yo estoy poniendo bases sólidas sobre mi vida. Dice la palabra de Dios que cuando el niño es instruido desde pequeño, aunque llegue a viejo, no se apartará del camino de Dios, hermano. No se va a apartar, hermano, porque tiene bases sólidas. Pero aquí viene la pregunta del millón: ¿por qué hay mucha gente que medio escucha algo que no le gusta y se va, hermano? Es porque sus bases no son sólidas. Porque el verdadero siervo de Cristo, escuche lo que escuche, hermano, se mantiene fiel en las cosas del Señor. Se mantiene fiel, hermano. Pero los que se van corriendo de la casa, del servicio, del ministerio, lamentablemente son cobardes y por ellos el Señor no viene, hermano. Cristo no ama a los cobardes, Cristo ama a los valientes, y este rey Josías fue valiente porque no le importó lo que se le venga, pero él tuvo que tumbar todo lo que sus padres habían hecho porque eso representaba maldición contra el pueblo de Israel. Y usted como cristiano está verdaderamente reprendiendo lo que tiene que reprender, sea en su casa o sea en la congregación, hermano. Porque muchas veces por no hacerme problema yo me quedo callado. Decimos lo que no está bien, hermano, pero hay que saber decirlo, hermano. Una cosa es pelear porque me gusten las peleas, otra cosa es hablar por ayudar a mi hermano. Eso es otra cosa. Por eso, hermanos queridos,
Josías nos está dando el ejemplo que era un hombre que primero, oiga, él, para poder ayudar a su pueblo, él tenía que estar bien con Dios, hermano. Yo primero tengo que estar bien con Dios, escuchar su palabra, someterme a su voluntad, hermano. Entonces, amados hermanos, una vez que yo ya estoy bien, ahora sí, estando sano espiritualmente, puedo ayudar a los demás. Pero ¿cómo un enfermo puede ayudar a otro enfermo? Se puso a pensar en aquello, ¿no? Por eso los padres no pueden ayudar a sus hijos, porque los padres también están enfermos pues dentro del hogar. Ahora también esto ocurre, de que los padres, a pesar de que están bien dentro del hogar, sus hijos salen perdidos, hermano. Y lo vimos ya en el caso de ¿quién? De Manasés con Amón, hermano. El rey Ezequías era un hombre de Dios, hermano. Y sus hijos salieron un desastre, hermano. Y son cosas que se repiten en el diario vivir, hermano. De generación en generación se repiten estas cosas. Por eso, amado hermano, continuando con este precioso relato, vemos que Josías apuntaba ¿a qué? A direccionar a Jerusalén. ¿Para qué? Para el buen camino, para que no lleguen ¿a qué? A presenciar y a recibir la ira de Dios, hermano. ¡Ojo! Iglesia del Señor, si nosotros no nos sometemos a la voluntad de Dios, estamos en camino, como en este caso Judá estaba, a la ira de Dios. A la ira de Dios, hermano. Y ya vamos a llegar a un punto interesante. Escucha bien, pueblo. Usted podrá hacer lo que le dé la gana, hermano, porque ahorita todavía no ha llegado su hora. Pero va a llegar el momento en que verdaderamente Dios ahora sí llamará a rendir cuentas y dará el castigo y dará el pago. Por eso es mi deber. Dios me ha levantado y me ha dicho, háblales y diles aunque se pongan enojados contigo. Porque si no, yo te demandaré su sangre. Así me dice el Señor. No me importa mañana quedarme con 2 o 3 hermanos, me va a doler, pero no me importa, hermano. Pero aquí se va a hablar lo que Dios enseña. Desde el verso 3 hasta el verso 7, esto representa la preocupación de Dios por la restauración del templo. O sea, este sentir se lo puso en su hijo Josías. Y el relato empieza diciendo desde el verso 3, a los 18 años, o sea, desde los 8 hasta los 17, esto nos da a entender que Josías estaba en un proceso de ¿qué? De preparación, hermano. Alguien lo estuvo instruyendo y lo ha instruido muy bien. Eso es cuando tenemos excelentes maestros, hermano. Por eso, amados hermanos, ustedes no pueden quejarse de que ustedes aquí no tuvieron palabra, hermano. Ustedes aquí tienen abundante palabra. Y muchos no tienen idea de lo que hablan. No es porque no hay palabra, es porque no quieren leer la palabra y pasan el tiempo entretenidos en cosas absurdas. He venido repitiendo lo mismo varias veces. Están perdiendo el tiempo en cosas absurdas, hermano. Y el tiempo, usted en cuenta se da que está pasa y pasa y la iglesia ya se va. La pregunta que se debe hacer hoy usted, ¿me voy con la iglesia? ¿Me estoy preparando para irme con la iglesia? Eso lo dejo a su manera de pensar. Este relato dice que a los 18 años del rey Josías envió ¿a quién? El rey Asafán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra,
que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros, albañiles para comprar madera y piedra de carpintería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden como amados hermanos. Vemos en estos versículos de 3 a 7 que primero Josías envía a un escriba. ¿Quién era un escriba? Era aquel que se encargaba de hacer transcripciones o replicar un texto, en este caso la Biblia o cualquier otro texto. Ellos hacían ese trabajo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no había ni copiadora, ni escáner, ni celulares, no había nada de esas cosas. O sea, el que hacía este trabajo era muy bien remunerado. Pero ya con la llegada de la tecnología todo eso ha desaparecido con el pasar de los años. Pero bueno, envía el rey a Safán, un escriba. ¿Para qué? Porque le dice que le diga al sumo sacerdote que recoja el dinero traído a la casa de Jehová. Amados hermanos, estoy viendo que en el templo la gente que iba en abundancia al templo, porque era el único lugar de adoración a Dios, porque era la casa donde Dios estaba, hermano. Y la gente iba y entregaba dinero, hermano, no por entregar. Eran las contribuciones que hacía el pueblo a la iglesia, ¿para qué? Para la ayuda en la obra de Dios, hermano. Escuchen, pueblo. Estamos haciendo aquí lo mismo, hermanos. Mire cómo tenemos eso como ejemplo, hermano. Porque se veía que entraba en grandes cantidades el dinero, hermano. Porque el rey le dice a Safán que le diga al sumo sacerdote Hilcías que todo el dinero que ellos recauden se lo entregue ¿a quién? A los obreros que estaban encargados ¿de qué? Del mantenimiento y restauración física del templo, hermano. Con el pasar de los años, la pintura, a veces se presentaban grietas, todas estas cosas, y tenía que haber un equipo dedicado al mantenimiento del edificio, hermano. Amado hermano, la pregunta clave es aquí. Nosotros estamos trabajando para que la gloria de Dios, para que la obra de Dios vaya mejorando físicamente en cuanto a este lugar, hermano. Las recaudaciones a veces son tan pobres, hermano, que da tristeza de ver, hermano. Eso habla, hermano, de lo que hay en su corazón, hermano. Y estoy seguro que muchos prefieren gastar en alguna otra vanidad que en la obra del Señor, hermano. Y en un estudio dijimos, ¿te ama tanto a Dios? Yo amo a Dios. Demuéstrelo. Así se lo demuestro. Despojándome de cosas valiosas para que la obra del Señor siga avanzando. En aquel tiempo, hermano, la gente tenía un respeto primero para Dios y luego para el templo. El templo era algo tan valioso, era tan importante para el pueblo de Judá, hermano. Ellos lloraban cuando el templo fue destruido, hermano, porque era lo único que tenían supuestamente ellos. Pero la pregunta en este tiempo, ¿usted valora la congregación donde se reúne, hermano, a adorar a su Dios? ¿Valora eso como el lugar donde usted se alimenta en ciertas ocasiones de la palabra de Dios, hermano? Yo lo invito a que medite esto, hermano.
Porque vemos que las cosas no se están dando como en aquel momento. Este tipo de personas, hermanos, dice la palabra que ellos estaban dedicados a esa tarea, hermano. ¡Ojo! Es lo que hacemos aquí, hermano. Ciertos hermanos tienen tareas, hermanos, específicas. Pero ellos, hermanos, vemos que lo hacían, oiga, con entrega. Porque era el templo de Dios, era el templo donde Dios habitaba, hermano. Y lo hacían con amor, lo hacían con entrega. Es más, no se llevaban ni siquiera un solo centavo, hermano. Porque miren lo que dice. Porque ellos proceden con honradez, hermano. O sea, estamos hablando de un grupo de personas que estaban al servicio de Dios, hermano. Al servicio de Dios. Entonces, amados hermanos, trasladando esto a la iglesia de hoy, hermano, usted está procediendo con honradez, todos nosotros, hermano. No solamente honradez significa tener los dineros, puede ser el que prepara los equipos. Viene, se le compra las cosas nuevas, hermano, pero como él no gastó, no es de él. No, cuida, esto es para el amor del Señor, cuidado, lo tratas mal. Así hace el que procede con honradez y con amor hacia el ministerio, hermano. Cuidado. A veces vemos a mi querida hermana que está encargada está pendiente. Yo estoy observando, hermano, está pendiente de que todo esté bien. Y así debe de proceder el cristiano, hermano. Cuidando las cosas de la casa del Señor, hermano. Pero hay otros que a veces, hermano, yo veo, los cables están ahí. Y encima pasan de los cables. ¿Por qué? Porque no les cuesta a ellos, hermano. No tienen respeto, hermano. Eso habla de la pobreza de su corazón. Pero si yo soy un siervo de Dios, ministro de Dios, lo hago un poquito más a la izquierda y paso por al lado para no pisarlo. Eso es alguien que valora las cosas de la casa del Señor. Por eso dice la palabra que el rey sabía mire, era el rey. No estoy hablando de alguien que estaba al servicio de la casa del Señor, hermano. Era el rey. El rey conocía esto, hermano. Pero, ¿qué pasó con Manasés y Amón? Sus padres que también fueron reyes. Ellos también conocieron esto, hermano. Pero poco valor le dieron a las cosas de Dios. Como hoy ocurre con la iglesia, hermano. Dentro de las congregaciones hay hermanos que poco valor le dan a las cosas de Dios, hermano. Cuando usted tiene que realizar una tarea dentro de la iglesia, hermano, usted se queja, usted no le da valor a las cosas de Dios, hermano. Pero cuando usted lo hace en silencio, lo hace con amor, aunque eso le genere contratiempo, pero usted lo hace pensando en agradar a Dios. Eso es diferente, hermano. Y eso nos trae a la larga grandes bendiciones, hermano. Porque dice la palabra que Dios no es deudor de nadie. Y Dios nos paga bendiciéndonos más, hermano. Si yo pregunto esta mañana, ¿cuántos quieren servir al Señor? Todos me van a decir amén. Pero la realidad, cuando ya se esté dando, oiga, la labor, ahí viene, no puedo. Tengo que hacer eso. O le meto un cuento al pastor. Hermano, veamos, esta gente procedía con honradez y eficientemente para esa tarea, hermano, porque ellos sabían que era para honrar a Dios. Me gustaría, con relación a esto, amados hermanos, que veamos qué es estar comprometido con Dios. Porque esta gente vemos que tenía un compromiso con Dios. Vámonos a Deuteronomio 27:10, hermano.
Sí, Deuteronomio 27:10. Mire lo que dice este versículo. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Ahora nos pasamos a Josué 24:14. Con esto complementamos. Mire. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid ¿a quién? A Jehová. Amado hermano, Josías ya comenzó a caminar comprometido con Dios, hermano. Vemos que Josías ya empezaba a estar comprometido con Dios. Por eso parte de su compromiso empieza restaurando los daños del templo, hermano. Que estoy seguro que sus padres no lo hicieron, no se preocuparon, me da igual. Pero Josías sí le daba valor. Después de este proceso, amado hermano, de que ya viene Josías y entrega la orden de restaurar el templo, y este ya fue restaurado físicamente hablando, ya se hicieron todas las reparaciones. Durante ese proceso, el libro de la ley es hallado. Este es otro punto. El libro de la ley es hallado, y eso comprende los versos del 8 al 11. Ya vimos que Josías se preocupa por esa parte del mantenimiento del templo, cuidar el templo. Y esto nos suena también, oiga, de que nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo como el templo de Dios, hermano. Así que, hermanos, mucho cuidado con él. Ahora, el libro de la ley es hallado. Dice así en el 8 al 11. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Bien. Luego del proceso y la preocupación de Safán de hacer la orden de su señor, de dar las instrucciones a los que estaban reparando el templo, resulta que el sumo sacerdote Hilcías había encontrado el libro de la ley, que por cierto se cree que en el tiempo de Manasés con Amón, este estaba desaparecido. Pero también eso nos está dando una enseñanza, hermano. Que estos dos personajes que andaban mal, perversamente delante de los ojos de Dios, ¿qué nos importa que se haya desaparecido el libro de la ley? Porque ninguno hizo mención de por lo menos obtener una réplica del libro de la ley, que siempre debía estar este libro al lado del arca del pacto en el templo. Ni siquiera dentro del arca, sino al lado, que esté visible para todos, porque la palabra debe de estar visible para todos, hermanos. Por eso es que vemos que estos dos gobiernos se manejaron con perversidad, porque en aquel tiempo
el libro de la ley estaba desaparecido y nadie hizo mención de volver a traer la palabra de Dios al templo. Y esto nos está dando a entender que cuando Josías envía instrucciones a Safán para que le dé ese mensaje a Hilcías había encontrado el libro de la ley y se lo comenta a Safán el escriba. Y este no esperó mucho y corrió donde su señor Josías y le comenta del gran acontecimiento, porque para ellos sí, ese acontecimiento era tan importante. O sea, esto nos está hablando de algo como hoy. La iglesia. Tenemos la palabra de Dios. Escúcheme bien, hermano. ¿Qué pasa cuando el pueblo desconoce la palabra? No es que ésta se haya perdido, es que ésta no es valorada por cada uno de los miembros que forman parte de la iglesia, o muchos miembros de los que forman parte de la iglesia. Muchos salen de las congregaciones, reciben el mensaje, llegan a su casa y ahí se encuentra el libro tirado. Peor aún en este tiempo, hermanos, con una tecnología que está matando y destruyendo a mucha gente. Cuando la gente tiene volcados sus ojos a los equipos tecnológicos, la palabra de Dios tiene poca importancia. Y nos damos cuenta, hermano. Incluso, bueno sería esto entre los jóvenes, pero adultos también, hermano. Los de mayor edad, parece mentira, pero el diablo tiene agarrado a grandes y a pequeños con la tecnología. Son pocos los que usan la tecnología para estudiar la palabra de Dios, pero el 90% de las personas usan la tecnología solamente para vanidades. Es una triste realidad, hermano. Y eso habla justamente de la pobreza de corazón de las personas que hacen estas cosas. Pobreza de corazón, hermano. Y en esa condición estaba Manasés con Amón. Ellos poco importancia le dieron al libro de la ley, porque no hicieron mención de buscarlo. Por eso ellos gobernaron de la manera que lo hicieron, hermano, hasta el punto que abiertamente metieron en la casa de Jehová ídolos, hermanos, para adorarlo. Eso es tremendo, hermano. Eso es tremendo. Pero cuando llega el hombre levantado por Dios, hermano, viene con la intención de ¿qué? De hacer primero la voluntad de Dios. Y eso, hermano, escúcheme bien, eso nos va a levantar muchos enemigos, hermano, porque el Señor así lo enseña, hermano. Muchos enemigos, hermano. ¿Usted cree que hay mucha gente que me aprecia tanto con el mensaje que doy, hermano? No. Hay mucha gente que me detesta por el mensaje que doy. Incluso amigos, entre comillas, me lo han dicho abiertamente, hermano. ¿Estás loco? Dice, ¿cómo vas a decir eso? O sea que si yo estoy loco, Dios está loco, porque yo repito lo que Dios me enseña. Acuérdense, hermano, nosotros somos simplemente el cartero. Usted recibe la carta y tiene que llevársela a alguien. Y si el mensaje duele, hermano, ese mensaje no se lo dio el cartero, ese mensaje se lo dio la persona que le entregó el mensaje al cartero. Y el que me entregó el mensaje a mí se llama Jehová de los ejércitos, hermano, no el hombre. Por eso, amado hermano, nosotros debemos de darnos cuenta que el que habla en la palabra es Dios y no el predicador. Por eso Josías, ya él empezaba reinando de manera inapropiada, pero no para Dios, sino para los hombres. Para los hombres, Josías estaba loco. Pero, ¿cómo vas a sacar todo lo que ya dejaron tus padres metido en el templo? Pero si es abominación para Dios, ¿cómo no lo voy a sacar, hermano? Imaginemos que aquí, hermanos, antes que mi persona hayan habido 2 pastores, pero ellos metieron aquí las fiestas de carnaval, cumpleaños, que la torta con velas, que el día de las brujas y todas estas cosas.
coja esta congregación con todas esas enseñanzas, hermano, y venga a erradicar todito estas cosas, el pueblo se me va a venir encima, porque ya están enraizados con estas cosas. No va a ser una tarea fácil. Quizás de 100, 200 personas me queden 10, hermano. Pero, ¿qué preferimos? ¿Quedarnos con 100 rebeldes o con 10 que obedecen? Entonces, hermano, comprenda a su pastor, porque muchas veces tendré que hacer cosas que a usted no le vaya a dar, hermano. Muchas veces tendré que hacer cosas basadas en lo que Dios me enseña. Entonces, amados hermanos, cuando Safán recibe el libro de la ley, hermano, oiga, mire lo que dice en el 10. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. ¿Qué era esto de rasgar? Producía dolor, denotaba tristeza, malestar por el mal que habían hecho sus padres, hermanos. Josías se sentía avergonzado, pero Señor, ¿qué hemos hecho? Hemos pecado contra ti. Recién en ese momento, cuando escuchaba la palabra de Dios, es que la palabra de Dios, cuando llega al oído del que atentamente escucha, le hace caer en cuenta cuánto ha ofendido a Dios, hermano. Josías se sentía mal. Josías quería remediar la brutalidad que cometieron sus padres. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña, amados hermanos, que es en la única cosa que nosotros no podemos obedecer a nuestros padres. Miren, lo que Josías estaba haciendo era desobediencia para sus padres terrenales, pero a la vez era obediencia para con Dios. Y esto debemos de recordar todo. Por eso es que cuando a mí me vienen con el cuentito de que no vine porque mi mami no vino, no vine porque mi papi y mi hermanito no vino, no viniste porque no quisiste venir, porque bien que cuando quieres desobedeces a tu madre y a tu padre, pero en las cosas de Dios es la excusa que más me puede servir. Hermano, si usted no puede venir, envíe a su familia, envíe a su esposo, envíe a sus hijos, pero usted no se quede, o que no logre que se queden todos los miembros de su casa en su casa. Y esto es lo que más veo, hermano. No viene el uno, toda la familia no viene, hermano. Qué increíble, hermano. Y eso se llama también idolatría. Por eso, amados hermanos, el rey se había dado cuenta que era necesario, escuchar atentamente lo que Dios enseñaba. Si usted quiere que le vaya bien, hermano, escuche atentamente la palabra de Dios, hermano. Si quiere que le vaya bien, y no solamente escúchela, obedézcala y póngala por obra, dice el Señor, para que tus días se alarguen sobre la tierra y te vaya bien. Josías tuvo que darle lectura, oír la palabra de Dios atentamente, hermano. Y cuando esto hubo sucedido, hermano, él tomó la libre decisión de ahora sí comenzar a cambiar todo lo que sus padres terrenales habían hecho.
¿Por qué? Eso desagradaba a Dios. Yo prefiero quedar bien con Dios antes que quedar bien con mis padres terrenales. ¿Qué dice usted? ¿Quiere escuchar más la voz de su papá, de su mamá, de su esposa, de sus hijos? Ahora sí entiende lo que dice Mateo. El que no abandona madre, padre, hijo, hija, marido, mujer, abuelo, abuela, vecino, vecina, negocios, trabajo, estudio. No le digo no estudie porque no se me hacen pago. ¿Se da cuenta, hermano? Dios es primero. Siempre debe de ocupar el primer lugar. Y esto hizo Josías. Puso primero la palabra de Dios en su vida para hacerlo por obra, hermano. Y la comenzó a poner en ejecución. Cuando vino la palabra de Dios, esta causó dolor en su interior y comenzó a cortar, porque dice la misma Biblia que la palabra de Dios es como una espada cortante ¿de qué? Y nos hace ver lo mal que estamos, hermano. Pero eso es para el que la lee. Y ahora el que no la lee, ¿cómo se va a dar cuenta? Si usted no la lee, hermano, pasa ocupado en su casa, en la calle, donde quiera. Es que no tengo tiempo. Eso le va a ir a decir al Señor cuando estemos frente a Él, rindiéndole cuentas, hermano. No servirá de nada. Amén, hermano. Como que no nos gustó, ¿no? Mire este pequeño comentario. Según Deuteronomio 31, 24, 27, vamos a ver qué nos dice Deuteronomio 31. Del verso 24 al 27. Mire, esta era una ley, hermano. Orden de guardar la ley junto al arca. Mire. Del 24 al 27. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura servicio. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová, cuanto más después que yo haya muerto. Wow. Moisés se la sabía todas, Miren, si estando yo con vida ustedes son rebeldes, peor cuando yo me muera. ¿Se dan cuenta, hermano? Por eso era necesario que la ley esté visible para todos al lado del arca. Y es solamente el que tiene el deseo de leer la ley el que va a encontrar verdaderamente guía para su vida. Por eso dice que debía haber una copia de este libro de la ley que iniciaba desde los días de Moisés a un lado del arca del pacto. La palabra de Dios estaba con Israel todo el tiempo, pero estaba grandemente descuidada en aquellos días, hermano. ¿Se da cuenta, hermano? Nosotros a veces, hermano, por estar en contacto con el mundo, muchas veces descuidamos la palabra de Dios. No, hermano. Nunca debemos de caer en ese error, hermano. Todos los días debemos de alimentarnos de la palabra de Dios. Todos los días, hermano. Los grandes hombres de Dios siempre van a buscar la palabra de Dios, porque en ella encontrarán ¿qué? Su deleite. ¿Cuántos se deleitan en esta mañana en leer la lectura de la palabra de Dios?
¿Estamos seguros, hermano? Siga la leyenda. Entonces, amados hermanos, luego de que el rey había leído y se había dado cuenta del problema, porque oiga, era un problema que tenía Judá y que a la vez también tenía el rey, sin haber él participado de aquellas cosas. Y usted se pregunta, pero ¿por qué si dice la palabra que Josías era un hombre que se inclinó a hacer las cosas de Dios? Sí, pero la pregunta es, ¿cuánto se arrepintió el pueblo en él? Porque el problema no era solamente con el rey, era con el pueblo entero. Cuando la transgresión de uno está sobre el pueblo, todo el pueblo paga las consecuencias. Cuando no hay arrepentimiento del pueblo, no hay oración del pueblo. Vimos en los relatos anteriores de Manasés que el pueblo se inclinó a lo que Manasés hacía. El pueblo también adoró a las imágenes diabólicas que Manasés había levantado, hermano. El pueblo en su gran mayoría aprobaba todas estas acciones de Manasés. Y por eso todo Judá estaba en problemas. Por eso es que el rey Josías rasga sus vestiduras, porque sabía que él también estaba metido en el rollo y que había que hacer algo. Pero Dios dice en su palabra que Él es justo. Él es justo, porque Él escucha al que se arrepiente. Alguien quiero detener, mi hermano. ¿A quién escucha Dios? Al que se arrepiente. Se arrepiente. Quiere recibir perdón. Por favor, hermanos, no volvamos a caer en esta ridiculez. Hay gente que no quiere arrepentirse. Hay gente a la que se le habla la palabra de Dios, conocen la palabra de Dios, pero se vuelven rebeldes. Manasés, en todo lo diabólico que fue, al final se arrepintió y Dios lo escuchó, hermano. Pero Amón no lo hizo. Amón, su hijo, no lo hizo. Acaz con Z tampoco lo hizo. El rey Acaz de Israel tampoco lo hizo, hermano. Ellos obraron mal, hicieron tanta maldad, pero nunca voltearon su mirada a Dios en un arrepentimiento genuino. Por eso Dios no los perdonó, porque la misma palabra dice que si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecado. Vemos algunos a caer en la misma ridiculez. Hay personas a las que se les ha hablado, se les ha dicho de todo, pero ellos no se sienten bien en el lugar donde se habla tanto de Dios. ¿Por qué? Porque ellos nunca han muerto a la carne. Siguen siendo del mundo. Siguen viviendo para ese mundo. Dice la palabra de Dios que la iglesia es celestial. Y cuando usted es parte de la iglesia, hermano, usted ha muerto al mundo, pero ahora vive para Cristo para siempre, hermano. Por favor, entendamos eso. Hay muchos que se les hace difícil entender esto. Luego de esto, amado hermano, al escuchar la ley, el rey se preocupa. Así es, porque han ofendido a Dios y estaban expuestos ¿a qué? Al castigo. Este es otro punto, hermano. Y esto comprende desde el verso 12 al 13. Al escuchar la ley, el rey se preocupa porque han ofendido a Dios y estaban expuestos al castigo. Obvio, hermano. ¿Qué cree usted que el rey tiene que haber pensado en ese momento? Que Dios le iba a decir, tenga, por haberse portado mal. No, el castigo de Dios no es así. Dice la palabra que la ira de Dios es como un fuego consumidor. La ira de Dios cayó sobre la generación de Noé, hermano. ¿Qué pasó con aquella generación, hermano? Todos fueron barridos.
¿Y por qué se salvó uno solo con su familia? Era porque ellos estaban con oído atento a la palabra de Dios. Ellos escucharon la palabra de Dios y ellos la obedecieron, hermano. Pero el resto que fue cortado, hermano, no quisieron saber nada. Es más, fueron agresivos contra los que les enseñaban de la palabra. La gente, perdóname la expresión, pero mucha gente se vuelve torpe, hermano, en manos de Satanás. Y así los pone Satanás, hermano. Agreden al que lo quiere ayudar, hermano. Noé quiso ayudar tanto a la gente de su tiempo porque la orden de Dios fue: avísales que viene un diluvio. ¿Qué? Quítate, viejo loco, va a pasar aquí esto. Y ya al último lo quisieron matar, hermano, porque no se acoplaba a lo que ellos decían. Ya tuvo que intervenir Dios. Ya entra, cierra la puerta y no le hablas absolutamente a nadie, porque no me quieren escuchar, hermano. Y así va a pasar con la iglesia, hermano. Miembros de la iglesia que se les repite este tema, hermano, pero siguen igual, hermano, porque les importa un bledo lo que Dios vaya a hacer el día de mañana. ¿Sabe por qué? Porque no les ha llegado todavía el hacha. Pero cuando les llegue el hacha, hermano, ahí van a estar llorando, pero llorarán demasiado tarde cuando ya nadie puede hacer nada por ellos. Josías, que no tenía nada que ver con el asunto, se preocupó. Pero no solo se preocupó por él también se preocupó por su pueblo. Eso habla de un buen siervo de Dios, porque se preocupa por los demás. Yo, como pastor de esta hora, yo tengo que preocuparme por este rebaño, hermano. Yo no puedo estar tranquilo sabiendo que el rebaño se está perdiendo. Yo tengo que luchar hasta donde Dios me lo permita, ¿no? Pero ya cuando, no digo la oveja, cuando la cabrita ya no quiere escuchar, tengo que dejarla ir. Porque la cabra es la que no quiere escuchar. La oveja sí se deja guiar, ¿no? Analice bien esto, bien sentadito en su casa, analice y se va a dar cuenta. Pero hermano, venga, no, es que yo me voy por acá. Pero hermano, venga, no, yo me voy por acá. Cuidado, hermano, porque ese tiempo se va a terminar muy pronto. Luego, dice desde entonces, luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, miren, a Acor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Azarías, siervo del rey, diciendo: id, miren lo que le dice, id todos ustedes a Jehová por mí y por el pueblo. Ya reconoce que los dos están en problemas. Y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros. Por cuanto nuestros padres, miren los verdaderos culpables, no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. ¿Se dio cuenta, Josías? Nosotros tenemos que pagar los platos rotos de lo que nuestros padres hicieron. Es que el pueblo está en gran problema por haber desafiado a Dios, hermano. Hermano, démonos cuenta, amados hermanos. El rey Josías, mire, a pesar de que era un hombre que hizo la voluntad de Dios, ni siquiera se sintió con la confianza de hablar de forma directa con Dios, porque en aquel tiempo, ¿quién hablaba de forma directa con Dios? El sumo sacerdote.
Él era el intermediario entre Dios y los hombres. Por eso le dice que le diga al sumo sacerdote Hilcías y los demás que fueron nombrados, que le consulten a Jehová por mí y por el pueblo. El rey, al escuchar las palabras del libro, se preocupa tanto porque se da cuenta que sus padres como el pueblo han ofendido en gran manera a Dios y no se han arrepentido. Incluso en los primeros años de su reinado todavía estaban los ídolos que sus padres habían levantado como su abuelo levantó y adoraron en la misma casa de Dios. ¿Qué estamos viendo, hermano? Que se ve que a los 18 años de edad todavía estaban metidos dentro del templo los ídolos que estaban levantados por Manasés y Amón. Y aún de los reyes anteriores a Acaz y todos los antecesores de Usías todavía estaban metidos en el templo, hermano, en la casa de Dios, ídolos falsos. A ese punto ha llegado el pueblo de Dios. Miren, que ni siquiera son los extranjeros. El pueblo de Dios, hermano. O sea, hubo otro gran profeta Ezequías, otro gran rey Ezequías. Hizo lo bueno, pero no había erradicado todo, porque todavía estaban algunas figuras que habían puesto los antecesores de él. Pero Josías vino, sáquenme toda esta basura. Y eso le iba a traer grandes problemas, porque había gente que quería hacer lo que ellos quieren. Así que, hermano, no se me ponga mal si yo le llamo la atención en algún momento porque usted no merece. El pueblo tiene que estar sometido a la obediencia primero a Dios y luego a las autoridades que Dios ha levantado y puesto en este lugar. Porque aquí tenemos que aprender a ser un pueblo obediente a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Como que no nos gusta. Así es cuando la palabra es dura, hermano. No nos gusta. Nos molesta. Entonces, amados hermanos, también le pasó lo mismo a Josías. Y ya va a ver por qué. Sigamos. Otro punto. Para recibir respuesta de parte de Dios es necesario buscar a los siervos de Dios. Claro. Y esto comprende solo el verso 14. Miren lo que dice. Entonces fueron el sacerdote Hilcías, y Acor, y Adbor, Safán y Azarías. ¿A dónde? A la profetisa Hulda. ¿Cómo? ¿Se acuerdan que aquí había alguien que la mujer no debería hablar en la congregación? Palabra de Dios. Hulda, ¿era hombre o era mujer? Porque miren lo que dice. A la profetisa le fueron a preguntar, habla tú con Dios. No me la estoy inventando yo, la palabra lo dice, miren. Mujer ¿de quién? De Salum, hijo de Tipa, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. ¿Se recuerdan lo que el rey le dijo a todas estas personas que son siervos de Dios? Oigan, quiero que consulten a Jehová sobre mi persona y sobre el pueblo, porque yo como rey no hablo de forma directa con él, porque era una función que únicamente se le había entregado a quién, al sumo sacerdote
y a los profetas. Entonces, había una mujer profetisa en aquel entonces, conocida como Hulda. Y entonces, ¿qué dice? No puede la mujer comunicarse de forma directa con Dios. No puede la mujer también interceder ante Dios por alguien. ¿Ah? ¿Qué dice usted, hermano? Medite con la palabra, hermano. No se coma todo cuento que alguien viene y le dice. La profetisa Hulda, sabemos poco de esta mujer aparte de lo que se menciona aquí. Y el relato similar registrado en 2 de Crónicas 34:22, con la clara aprobación del rey Josías. Hilcías el sacerdote consultó a esta mujer en busca de guía espiritual. No fue debido a la propia sabiduría y espiritualidad de la mujer, sino a que ella era reconocida como una profetisa y podía revelar la mente y el corazón de Dios. O sea, amados hermanos, ellos llegaron a ver Hulda. Nuestro rey está muy preocupado porque nuestros padres o nuestros antepasados que gobernaron el pueblo de Judá hicieron lo malo delante de Dios. Y la ley dice claramente que el que hace tales cosas, ruina y destrucción vienen contra sí. Ahora, nuestro rey está preocupado. ¿Qué puede hacer? Dinos tú, ¿qué puede hacer el rey? Siguiente punto. El pecado no confesado trae graves consecuencias. El pecado no confesado trae graves consecuencias. Y esto va desde el 15 al 17. Y ella les dijo, miren lo que dice esta mujer. Así ha dicho Jehová. O sea, Dios habló con ella. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Decía al varón que os envió a mí. O sea, díganle a Josías. Así ha dicho Jehová. He aquí, yo traigo sobre este pueblo, porque ahí dice este lugar, sobre este pueblo y sobre los que en él moran, todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. 17. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a los dioses ajenos, ¿cómo despertaron la ira de Dios, hermano? Provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Era de preocuparse, pues. Josías estaba bien preocupado porque lo que sabía que no le iba a venir cualquier cosita. Era destrucción contra todo ese pueblo, mortandad, hermano, despojo, esclavitud. Todo eso les iba a venir porque no se arrepentían de sus malas acciones, hermano. Y así pasa con la iglesia cuando ésta no se arrepiente. Los hermanos de hoy en día están, oiga, bueno, unos vamos a la congregación, qué sé yo, vamos a practicar para la música, vamos a hacer el trabajo X, vamos a predicar, vamos a enseñar, vamos a hacer tal cosa. Y creen que por la tarea que están haciendo Dios está obligado a salvar sus vidas. Están equivocados. Porque no es la cantidad de oración, no es la cantidad de predicación, no es la cantidad de enseñanza, sino la obediencia directa a nuestro Dios. Eso es lo que manda. Obedecer en cuerpo y alma a nuestro Dios, en todo tiempo, hermano. Entonces, amados hermanos, era de preocuparse.
Josías estaba muy preocupado porque sabía que su pueblo tenía que arrepentirse totalmente. Oiga, tenía que hacer lo que hizo el pueblo de... fue el pueblo que Jonás le predicó. Nínive. Eran, oiga, demasiado perversos. Los ninivitas eran tan perversos, hermano, que ellos no tenían Dios, patria ni ley, hermano, de ninguna forma. Pero ¿qué cree que pasó allí? Cuando Jonás les predicó que se iba a destruir ese pueblo en 40 días, ¿qué hicieron ellos? Se arrepintieron de todo corazón, hermano. ¿Dios destruyó al pueblo? No lo destruyó, pues. Dios se arrepintió del mal que les iba a hacer, pero no se arrepintió por causa del pecado. Él no quería que la gente muera, hermano. Y eso es lo que a Dios le agrada tanto, es que el hombre se arrepienta a tiempo y reconozca que le ha ofendido, hermano. Y eso es lo que Dios quiere en el tiempo de hoy, hermano. Que si nosotros estamos actuando y procediendo mal, hermano, aunque nuestro pastor no nos vea, pero Dios que sí nos ve, hermano, Él quiere que todos nos sometamos a un verdadero arrepentimiento. Y esa era la preocupación de Josías. Con tanta podredumbre que había en medio de su pueblo, en medio de su familia, hermano, él tenía que hacer algo para que la situación se remedie. Y la solución era arrepentirse. Jeremías 2:19. Para que se dé cuenta lo que verdaderamente esto representa. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Y entonces, hermano, ¿usted cree que dejar a Jehová es solamente no estar físicamente en la congregación? Dejar a Jehová es seguir doctrinas de enseñanza falsa, es no acudir a la congregación a adorar a Dios, es no leer todos los días la palabra de Dios, es no orar todos los días, hermano. Eso es dejar a Dios. Usted físicamente puede estar metido en la congregación, pero a la vez no es parte de la congregación, hermano. Jeremías 8:5. Ya Jeremías, mire lo que hablaba de esto. Porque este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua. ¿Qué significa la palabra perpetua? Siempre serán rebeldes, hermano. Abrazaron el engaño y no han querido volverse, hermano. Ahora entiende por qué el periodo de la gran tribulación es para el pueblo de Israel también. Mire que usa la palabra también. Y en especial para ellos, porque es el tiempo donde Dios va a tratar con ellos. Primera de Samuel 15:23. Primera de Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¡Wow! Así es como el que desecha la palabra de Dios. Y hermano, aquí en la iglesia, hermano, hay hermanos que no aman la lectura de la palabra. Y eso se llama desechar la palabra de Dios, hermano.
usted persiste en la palabra, Dios no lo está llamando a usted ser erudito, hermano. Pero por lo menos deleítese en la lectura. Léase un capítulo diario, hermano. ¿Cuánto puede llevarnos a leer un capítulo? 10, 15 minutos, hermano. Ese tiempo que usted lo emplea en cosas absurdas, déselo al Señor, hermano. Dios quiere ver que usted se esfuerce por las cosas que son de Él, hermano. Hoy está, miren, debería estar lleno. Otra vez, algunos faltan. Es porque no queremos, hermano, servir a Dios, hermano. Y así está el pueblo. Pero, hermano, esto lo voy a hablar después de la prédica, porque esto se está grabando. Pero hay algo que quiero compartir con el pueblo. Y es duro y triste. Por eso, hermanos, los que están aquí hoy, no dejen de servir a Dios. No dejen de adorar a Dios, hermano. Nada puede reemplazar el amor de Dios. Afuera no hay nada que pueda reemplazar el amor de Dios. Como último punto, el que teme a Dios es librado del día de la ira. Vimos en el verso 17 anterior que decía: por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocando mi ira, con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Así decía, ¿no es cierto? Ahora miren lo que dice desde el 18 hasta el 20. El que teme a Dios es librado del día de la ira. Mire y escuche, porque algunos de ustedes sí pueden estar en temor a Dios. Mas el rey de Judá, así dijo la profetisa Hulda, mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, le dirán así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis las palabras de este libro, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Belleza lo que viene. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dijeron al rey la respuesta. ¿No es bonito darle la gloria a nuestro Dios que está librando al justo del castigo de la ira, hermano? Y así usted y yo seremos librados del día de la ira, hermano, porque Dios no quiere que el justo perezca con el injusto, hermano. Dios libró a Josías de todo lo que le iba a venir a Judá, porque era tribulación también para este pueblo, hermano. Ahora sí, pasará la iglesia por la gran tribulación, si es su pueblo justo. Esta es una premura de lo que está por venir, hermano. Dios libró a este hombre de la tribulación de aquel entonces, hermano, porque era tribulación que le llegaba al pueblo de Judá. La ira de Dios se encendía contra ese pueblo, hermano, y Él no quería que su siervo pasara lo mismo, hermano, porque el resto del pueblo no se arrepintió. Ahora sí se da cuenta, hermano. Dios nos da la oportunidad a todos de que nos arrepintamos. Aún para mis hijos también digo esto. Dios nos da la oportunidad a todos para que nos arrepintamos. Pero dice de la palabra de Dios que Dios se lleva al justo para que no perezca con el injusto. Porque gran castigo viene para los que no le escucharon. Entonces, iglesia del Señor, si no quieres perecer, obedece la palabra del Señor.
y estar atentos al libro de la palabra de Dios, porque la ley de Dios es salvación para todos los hombres. Que la paz del Señor esté con ustedes.